hoy nos traes realmente una cosa que me pareció súper interesante en relación a los terremotos. Cuéntanos, Ujú. Felipe. Bueno, tengo preparado, si me permitís, que comparta la pantalla con todos vosotros. Tengo preparado aquí Google Earth, ¿no? Y Sí, bueno, venga, lo voy a compartir ya. venga. Y vamos a ponernos en contexto. Vamos a, pues a navegar, vamos a ir hacia la zona cero, ¿no? Además, lo que he hecho es marcar, fijaros que lo que he hecho es marcar, pues estas líneas, ¿no? Estas líneas que en definitiva, pues son las líneas que separan, ¿no? Una placa tectónica de otra. La Esto que euroasiática, ¿no? estamos, esta en concreto es la placa de Anatolia, ¿m? Anatolia. Este de Bien. aquí, y Ajá. aquí pues tendríamos la placa arábiga, ¿no? Árabe. Ajá. Ujú. Bien, Además, perfecto. fijaros, no me quiero desviar del tema, pero fijaros que es bonito. Esta es una herramienta increíble, ¿no? Porque aquí en el Mar Rojo podéis observar cómo se ve perfectísimamente, ¿no? Esa línea que separa Cierto, las placas tectónicas, ¿no? Bueno, vamos efectivamente. a la zona cero, como yo lo llamo, ¿verdad? Lo tengo aquí marcado, la zona del terremoto, perdón, que acaeció pues este pasado lunes y bueno, que tuvo como epicentro u origen la ciudad de Gaziantep, ¿vale? Bueno, hasta aquí realmente pues lo que ha sucedido pues es puro sentido común. Quiero decir, al final esta es una zona de alto riesgo sísmico, ¿no? Como podéis observar, pues las ciudades que han sido más castigadas, que son estas que he marcado yo aquí, pues están situadas justamente a los bordes de ese límite de placas, ¿no? Eh, por lo tanto, pues la explicación ante estos terremotos es una explicación puramente natural, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede y por qué yo he investigado lo que ahora vamos a ver? Porque bueno, supongo que habréis visto durante toda esta semana un montón pues, de fake news, de bulos. Habréis escuchado incluso múltiples teorías sobre el origen del terremoto que lo atribuían pues a esa herramienta secreta, ¿no? HARP, El ese HARP, sí, proyecto, señor. Oye, sí. perdón, es un pequeño paréntesis. En algún periódico turco, Uh-huh. así lo ponían. Lo Sí, ponían, es decir, seguramente, lo seguramente. atribuían a Hart y no solo eso, sino que además coincidió, bueno, como no, porque los americanos están por todos lados, pero por supuesto que había un barco un barco americano en un puerto turco y ahí estaba el proyecto Uh-huh. HARP, el barco americano y el terremoto. Es decir, para ellos eran 2 más 2, 4. Bueno, Sí, se Felipe, habla, para quien no conozca el proyecto HARP, explica un poco a la audiencia exactamente qué es eso del proyecto HARP, por si alguien todavía no lo sabe, que creo que todo el mundo más o menos lo sabemos, pero así muy brevemente, muy por encima. bueno, es un proyecto que, si mal no recuerdo, lo que te voy a contar es de memoria. Sí, 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 sí. creo que tuvo su origen a principios de la década de los 90. Es un proyecto, en teoría, secreto por parte de los Estados Unidos. eh, y, en definitiva, lo que se supone que hace, pues puede inducir, ¿no? Inducir, o lo que dicen, pues todas estas voces un tanto conspiranoicas, desde mi punto de vista, es que puede inducir desastres naturales, ¿no? Huracanes, terremotos y todo esto. Es un proyecto que ya Perfecto. tiene varias décadas. Entonces, precisamente, ¿no? A raíz de todas estas noticias, yo digo, jolén, voy a investigar un poco, ¿no? A ver si, pues, desde un punto de vista científico, efectivamente, el hombre, el ser humano, tiene esa capacidad de generar terremotos, ¿no? Entonces, pues bueno, dada mi naturaleza académica, y además yo creo que todos los que estamos aquí somos científicos, ¿no? Somos hombres de ciencia, pues estuve buscando, ¿no? Estuve buceando en varios repositorios académicos, en varias bases de datos, y llegué a encontrar un artículo que me llamó poderosísimamente la atención. Si queréis, os voy a poner lo que sería la portada de dicho artículo, que es el siguiente. Mirad, es un artículo que trata, casualmente, sobre un terremoto que sucedió en el año 2011, en concreto el 23 de octubre, en una ciudad turca que se llama Van. Que si queréis vamos a situarla, vamos a ubicarla aquí, mirad. Eh, la tenemos por aquí. ¿Los autores son rusos, los del estudio? Efectivamente, los autores son rusos, José Miguel. No, juzgar Además, por los mira, nombres. por si alguien a lo mejor tiene dudas acerca del prestigio de estos autores, yo he estado investigando un poco y el que considero yo que es quizá
el científico, el autor más relevante es Alexei Nikolaev. He marcado también pues algunos aspectos relevantes de su currículum, ¿no? Por ejemplo, editor jefe adjunto de la revista Volcanología y Sismología, miembro de la Academia Rusa de Ciencias, miembro destacado de la Comunidad Geofísica Nacional y Mundial. Vamos, un coco de la geofísica, Felipe. Sí, mira, más de 400 artículos científicos y fue galardonado con el título de laureado del Premio de Gobierno de la Federación Rusa en el campo de la ciencia y la tecnología. Quiero decir, o sea que desde mi punto de vista no cabe, quiero decir que no me cabe la menor duda del prestigio de estos autores, ¿no? Entonces, estábamos viendo y simplemente lo que he hecho aquí es marcar atentos, esta ciudad. Guardianes, que lo que nos va a explicar Felipe es realmente alucinante. Bueno, pues este terremoto que has marcado, Felipe, es el terremoto de hace 10 años o algo así, ¿no? ¿Parece ser? ¿De cuánto hace? Sí, correctamente. Este terremoto se produjo el día 23 de octubre del año 2011. Además, 2011. Curiosamente, 2011, 23 de octubre de 2011. Y las características son muy semejantes, o el tipo de terremoto, perdón, mejor dicho, es semejante al que se ha producido el lunes en Turquía, ¿no? Un terremoto de poca profundidad y, según este artículo, alcanzó un 7,8, el grado 7,8 en la escala de Richter, ¿vale? Bueno, vamos a volver aquí al mapa. Y bueno, pues una vez que estamos ubicados aquí, en esta zona, octubre de 2011, vamos a ver la clave de todo esto. Vamos a ver qué es lo que comentan estos autores, estos científicos, en esta investigación. Y prácticamente el serum lo podemos extraer del abstract, ¿no? Fijaros lo que dice: el terremoto de 7,8 acaecido en la sociedad, en la sociedad, iba a decir, en la ciudad de Van, el 23 de octubre, lo que nos está comentando aquí es que se originó de forma prematura, debido a los bombardeos masivos que se produjeron durante un tiempo previo en Libia y en otras regiones del norte de África. Vamos a volver al mapa. Y justamente el lugar al que hace referencia este estudio es este, ¿vale? Ahí hubo los bombardeos con anterioridad al terremoto del 2011. Claro, es que el 2011 fue cuando a Gaddafi lo expulsaron del poder, cuando hubo todo el follón en Libia y le asesinaron. Que fue en octubre del 2011. Correcto. De hecho, en este artículo pues se hace referencia a todo este conflicto, ¿no? El conflicto de Libia, todo el tema de la primavera árabe, y también comenta pues esos intensivos bombardeos que se produjeron de forma continuada desde el 19 de marzo hasta el 31 de octubre de 2011. En conclusión, vamos a la conclusión, ¿no? Bueno, aparte, es un artículo que está bastante bien, aporta mucha información, pero vamos a ir concluyendo. Y en definitiva lo que dice es que ese terremoto que se produjo ese día, 23 de octubre de 2011, se debería de haber producido, pero más tarde. Al final, a la conclusión a la que podemos llegar después de esta investigación es que todos esos bombardeos continuados durante 7 u 8 meses, en definitiva lo que hicieron, o lo que fue pues como la chispa, ¿no? que acaba prendiendo el fuego. Detonó, es decir, ¿no? Movimientos que pues quizá hubiesen sido más tardíos, y esto fue lo que ya... ¡Qué increíble! Correcto. Pero ese estudio, entiendo yo, Felipe, terremoto, que lo lleva argumentado, con cálculos, con todo tipo de explicación, ¿no? O sea, cómo relaciona los acontecimientos de los bombardeos con un terremoto en un sitio de placa tectónica, que es donde se producen, pero que lo relaciona por el tema de que se anticipa lo que debería haber sido ese terremoto. Claro, y ahí al final lo ata un poco, ¿no? La clave de esto es decir, ese terremoto probablemente se iba a producir sí o sí. Lo único que toda esa actividad de bombardeos, lo único que hacen es como acelerar el proceso, desencadenarlo mucho antes, ¿vale? Es al final la conclusión a la que se puede llegar. Vale, de ese primer estudio. Claro, luego también, a ver, el estudio ya os digo que está bastante bien, es completo, también hace
o aporta información sobre cómo también los bombardeos pueden producir seísmos, lo único que a un nivel pues muy bajo, ¿no? Tened en cuenta que eso lo tiene aquí en esta tabla. De todas maneras, oye, es un artículo que lo podéis encontrar fácilmente en internet, se puede descargar, está en ResearchGate. Lo pondremos en la descripción del programa. Guardianes que estáis viendo esto en diferido, en la descripción del programa vais a encontrar este enlace y dejar vuestros comentarios en el diferido, porque luego también los leeremos todo lo que pensáis. Vale, esto es este estudio que tú ahora lo vas a relacionar de alguna forma u otra, ¿no? Claro, entonces, bueno, la cuestión es que ahora lo que vamos a hacer es volver al presente, ¿no? Volver al presente, estamos en febrero 2023, recordemos lo que ha sucedido el lunes pasado y claro, todos esos conflictos de Libia obviamente pasaron a la historia, ¿no? Pero claro, tenemos actualmente algún conflicto bélico en la actualidad, ¿no? Que haya podido ser ese detonante o ese desencadenante del terremoto, pues puede ser. Lo de Ucrania es algo obvio, ¿no? Es decir, claro, ejemplo, puede ser, lo efectivamente. De Siria están a bombazos día sí, día no. Lo que pasa es que nos hemos olvidado de ese conflicto también. Sí, también. Entonces, oye, ¿por qué no suponer? Voy a volver a compartir con vosotros esto. Vamos a ver. Y así yo creo que viéndolo desde el mapa, pues es algo más ilustrativo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a volver a colocar aquí el terremoto de Turquía. Y si nos fijamos, pues el conflicto que tenemos aquí abierto, que lleva ya pues prácticamente un año, ¿no? Pues es la guerra entre Rusia e Ucrania. Y si os fijáis, porque aquí lo que he marcado son las zonas más calientes del conflicto, ¿no? Quizá estas pues hayan sido las zonas que han sido más bombardeadas. Y estos bombardeos ya pues llevan ocurriendo durante un año. Entonces, oye, ¿por qué no suponer o hacer una analogía con respecto a este estudio que hemos visto, mediante la cual, pues, quién sabe, ¿no? Si este conflicto, esta guerra entre Rusia y Ucrania, en definitiva, lo que ha hecho ha sido acelerar ese proceso natural mediante el cual probablemente iba a suceder sí o sí el terremoto, pero, oye, pues esto lo ha acelerado. Sí, porque está justamente en la falla. Oye, una cosa, Felipe, yo no sé si tú entenderás, pero eres persona de ciencias también, te habrá llamado la atención. El otro día lo mencioné justamente en la tele, que me llamaba mucho la atención que en toda esa zona que es brutalmente sísmica, los edificios no fuesen antisísmicos. Yo he vivido en Chile y cuando hay un terremoto es rarísimo. Habrá guardianes ahora mismo que nos están siguiendo. Es muy raro incluso que hasta haya muertos, bueno, cuando ha habido un maremoto y tal, por otro tipo de razones. Pero por derrumbamiento de construcciones, no. No. Incluso, fíjate lo que te digo, yo viví, nada más llegar a Chile, en una casa, en un sitio que era un barrio muy clásico, colonial, construido a finales del siglo XIX, con adobe, fíjate, con adobe y vigas de madera muy delgadas, de manera que cuando había un terremoto aquello cimbreaba como si fuese, vamos, el cha-cha-cha, pero no se caían. Era muy raro que se cayesen. ¿Tú por qué crees que en esta zona está construido de esa manera? Porque tú has visto las imágenes aéreas, ¿no? Está todo espachurrado. Sí, está todo completamente bueno y todas las imágenes que hemos visto, ¿no? Que es que parece increíble cómo pues esos edificios se desmoronan como si fueran un castillo de naipes, ¿no? Yo, sinceramente, tampoco te puedo decir por qué. Supongo que, bueno, pues las construcciones no son las adecuadas o no disponen de los recursos necesarios o no lo sé. No sabría decirte, doctor. Pero es llamativo, ¿no? Sí. Me llama mucho la atención porque no es un sitio raro de que haya movimientos sísmicos. Ha habido ya muchos. No, ha habido. Zona. Vamos, es que como yo digo, tienen todas las papeletas para pues sufrir este tipo de acontecimientos cada X años, ¿no? Ya sabéis que esto, pues las placas tectónicas van acumulando energía hasta que eso se libera y estalla el terremoto, ¿no? Entonces volverá a suceder y volverá a suceder. Es interesante la teoría que acabas de exponer, la hipótesis, que además está respaldada por eminentes científicos, etcétera. La semana pasada o la anterior, no recuerdo, bueno, creo que en el especial del terremoto mencioné también algún otro estudio relacionado con la extracción de hidrocarburos, de petróleo, en el que esas enormes bolsas se van vaciando. Creo que tú estabas siguiendo el programa además.
y en algunos sitios como Castor, a su vez se inyecta gas y provoca terremotos y temblores, ¿no? Claro, está todo interrelacionado. Hay estudios también sobre eso y sobre la construcción de presas. Lo que pasa es que sí, la construcción de presas. De hecho, en este estudio en algún punto hacen alusión a eso, ¿no? Como esos factores humanos que también pueden alterar un poco, en cierta medida. Lo único que, por ejemplo, estos autores sí que lo que indican es que en esos casos los terremotos o los sismos que se producen debido a eso suelen ser de intensidad muy baja o débil, ¿no? Además, no sé si sabéis que la escala de Richter no es una escala lineal, sino que es logarítmica, ¿no? Sí, Por lo tanto, un 7 en esa escala no es un 3,5 no es la mitad de un 7, ¿no? Sino que es muchísimo menos. Pero bueno, es interesante, ¿no? La idea sobre todo es un poco, pues oye, intentar fomentar en la gente, en los espectadores, en los guardianes, en definitiva, un poco el pensamiento crítico, ¿no? No dejarnos caer pues en todo esto que estamos viendo en las redes sociales, en un montón de vídeos falsos, ¿no? Todos estos bulos, el tema HAARP, y oye, vamos a leer un poco, ¿no? Vamos a leer un poco, vamos a acudir a fuentes académicas, a fuentes científicas para, oye, pues intentar crearnos nuestro propio criterio, ¿no? Efectivamente. Y buscar enriquecerlo con otro tipo de hipótesis. Tienes toda la razón. Querido Felipe, muchísimas gracias. Nada, un placer, como siempre. Siendo crítico, además, los de ciencias, tenemos que decir, acuérdate lo que siempre he contado cuando estaba con Michael Persinger. Decía, en este departamento se puede hablar de lo que sea. Nadie se va a reír de ti. Y así es. Muchísimas gracias, Felipe. Y felicitaciones nuevamente por el premio que te han dado. Gracias. Que tengáis una buena noche. Gracias, Felipe. Un saludo. Amigo. Buenas noches. Chao. Bueno, interesante. Felipe, grande Felipe. La hipótesis, ¿no? Curiosa, ¿no? O sea, la verdad es que dos terremotos de idénticas características relacionados equidistantes en los bombardeos. Y bueno, y la verdad es que ya hay estudios científicos que no es que se sacan de la manga ahora mismo, sino hay estudios científicos que relacionan los bombardeos anteriores al terremoto del 2011 con el terremoto que se produce en esa zona de la misma magnitud y la misma profundidad y todo muy parecido. Y ahora tenemos bombardeos también equidistantes a la zona y existe pues esos terremotos. Y entonces es una cuestión más también para poner encima de la mesa